yo creo que es muy común en los países anglosajones tratar de explicar la sucesión de imperios que han generado el mundo actual, pues obviar a España, como si fuese una cosa menor. Y no lo fue. Como ahora mismo ahora se han publicado este año pasado los planes que tenía Felipe II de conquistar China, que eran planes, justo cuando estábamos unidos con Portugal, siempre con el mismo objetivo: cercar desde la ruta de la seda el Imperio Otomano, que había impedido el tráfico terrestre que llegaba a Asia Oriental del todo. Pues están en algunos diciendo, en algunos ámbitos anglosajones, incluso chinos, bueno, es que claro, España, ¿cómo puede conquistar China, que es una civilización milenaria? Es más fácil conquistar sociedades neolíticas de América como las que conquistaron, que ahora Felipe VI está diciendo que cometimos abusos y tal. Y como que ya España parece que va a pedir perdón a México, cuando México no existía. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es muy común siempre obviar en el ámbito anglosajón y también francés y de otros lugares el papel de España en la historia. Y por eso los análisis de Dalio y de otros siempre me parecen cojos por eso. Porque son demasiado lineales. Y siempre van buscando la conexión más o menos ideológico-comercial entre imperios que se produce, que además chocaban entre sí. Pero el papel de otros imperios súper importantes como el español... A ver, es que entendamos una cosa. ¿Qué imperio es el que permite la cartografía de un continente antes no reconocido? Nosotros. ¿Qué imperio demuestra la esfericidad de la Tierra y con ello permite la apertura de unas rutas comerciales antes imposibles? Nosotros. ¿Y qué imperio con el Real de A8 dominó durante 3 siglos y medio el comercio mundial, hasta el punto que todavía hasta mediados del siglo XIX el dólar estadounidense, que se basa en el Real de A8, igual que todos los... de hecho, ellos llamaban al Real de A8 Spanish Dollar. Pues hasta mediados del siglo XIX el Real de A8 era moneda de curso legal en Estados Unidos, en algunos estados. Claro, en esos análisis, ¿por qué faltamos? ¿Por qué nos omiten? ¿Por qué siempre niegan el papel fundamental que hemos tenido para entender el mundo moderno y contemporáneo? Pues yo creo que es porque la cosmovisión que el Imperio Español tenía en aquel momento para desarrollarse choca frontalmente con la que luego imponen los anglosajones. Y esto no lo digo porque ellos sean malos, sino simplemente porque culturalmente les sale hacerlo así. ¿Pero cuáles serían las diferencias? Las diferencias, por ejemplo, una fundamental. A partir de finales del siglo XVIII, el Imperio Británico, que ya estaba en auge, sobre todo después de la primera revolución industrial, 1750, carbón, etc., pues logra pactar con España, tratando de repartirse pues, el territorio de Nootka, que hoy es la Columbia Británica canadiense. Logran pactar el Mare Liberum. ¿Qué implica el Mare Liberum? La aplicación a escala global de las ideas de un neerlandés, Hugo Grocio, por el cual todos los océanos y mares del mundo tienen aguas, entre comillas, internacionales por donde el libre comercio marítimo puede pasar. Durante 2 siglos prácticamente, no, durante 3 siglos prácticamente, España impidió eso, aplicando las ideas escolásticas aristotélico-tomistas del mare clausum, que venía del Imperio Romano. ¿Qué significa el mare clausum? Pues que las aguas que domine un imperio son únicas y exclusivas de ese imperio. Durante muchísimos siglos, España podía permitir de vez en cuando algún barco extranjero pasar, pero normalmente en la hegemonía, digamos, el monopolio del Pacífico, del Atlántico Sur y del Índico durante un tiempo junto con Portugal eran solo de España. ¿Eso qué significa? Pues fíjate, que cuando te digan que el imperio más extenso que ha existido jamás es el británico, es mentira. Habrá sido, en todo caso, el imperio que más territorio emergido ha dominado, sin duda. Pero el imperio que más territorio, incluso emergido como oceánico marítimo, ha dominado jamás, a través del mare clausum, es España. Porque España dominaba también los océanos y los mares y tenía que tener sus barcos controlando todo. Y claro, el galeón de Manila, el Pacífico se llama el lago Español. Y el Atlántico Sur, lo que se deja es el Atlántico Norte. Qué curioso, la base de la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, dominio anglosajón. Y el Índico, cuando Portugal se separa de España, justamente es cuando Portugal empieza a perder su hegemonía en el océano que más controlaba, el Índico, que lo controlaba gracias a que los portugueses, que no es hazaña menor, logran circunnavegar África
pasan el Cabo de Buena Esperanza gracias a la navegación por cabotaje y con Vasco de Gama llegan a la India. Eso les permitió durante mucho tiempo controlar el Índico. Cuando lo pierden separándose de España, pues las dos compañías neerlandesa y británica de las Indias Orientales, que eran transnacionales capitalistas, logran expulsar, cuidado, que estaban bajo observancia de la corona, o sea, que eran instrumentos del Estado británico, logran expulsar a los portugueses o a minimizar su implantación, reducida pues, a algunos puntos, Goa, Timor Oriental, Macao, etc. Y entonces el Índico llega un momento en que se convierte en un océano británico y eso les permite controlar la costa de África Oriental, el subcontinente indio, fundamental para el Raj, para la emergencia del Raj británico, y Australia, y tener presencia de cara a la Antártida. Y bueno, la cosa es que el Mare Liberum es todo lo contrario al Mare Clausum. El Mare Clausum es una extensión sobre las aguas, sobre los océanos y los mares, de la forma de organización político-social que tenía el mundo hispano, tanto en la península ibérica, que lo construye a medida que avanza la Reconquista, como después en las Américas, en la América española. Entonces, en el siglo XVIII cambia por completo todo. Y claro, esa forma de entender el mundo, algunos lo llaman, hay un historiador que se llama Manuel García, lo llama esa modernidad alternativa que trata de construir España, es derrotada por la modernidad que se implanta y que triunfa, que es la modernidad del capitalismo anglosajón. Y ese capitalismo anglosajón no quiere reconocer esa modernidad alternativa, que es verdad que es derrotada, pero que durante 3 siglos funcionó. Funcionó y de una manera muy eficiente hasta que en un momento dado no tiene capacidad militar, logística y de recursos de impedir que esa modernidad que se impone, finalmente anglosajona, triunfe. E insisto, los acuerdos de Nootka, que permiten el paso del Mare Clausum al Mare Liberum, es un episodio fundamental para entender eso. Por eso, yo siempre invito a todos los españoles que me escuchan, que hablo yo con ellos, que a veces no reflexionamos mucho realmente sobre lo que hemos sido. Y ya no es una cuestión de mera psicología de autoestima, que también. O sea, de verdad te lo digo, o sea, en España no es costumbre de verdad pensar, oye, ¿qué hemos sido? Porque fuimos una cosa tremenda. Fuimos una cosa gigantesca, grandiosa, espectacular y alternativa a lo que hay ahora. Pero nadie se acuerda, nosotros no nos acordamos. ¿Cómo vamos a ser conscientes de lo que nos pasa actualmente y de a dónde queremos ir en el futuro si no somos conscientes de lo que hemos sido? Y lo más gracioso es que hay grandes, importantes analistas como Dalio u otros que combinan la historia con la geopolítica, el comercio, y eso está muy bien, que nunca tienen en cuenta lo que nosotros hemos sido. Al final, ¿qué tiene que pasar? Que tienen que ser españoles, algunos, porque Escotado no lo hizo, que digan, tengo que estudiar lo que hemos sido. Tengo que estudiar lo que hemos sido, tengo que decirlo, porque en el extranjero no lo van a decir. Bueno, ahí entras tú. Bueno, no solo yo, hay mucha gente. Es decir, por eso hay tanta literatura y tantos análisis historiográficos sobre la leyenda negra, etc. Pero de verdad, yo invito ya a nivel personal, de la gente que le interese esto, que le interese la historia de la moneda, la historia del comercio, la historia de la antropología misma humana, de las relaciones sociales, de las relaciones culturales, porque las relaciones económicas son relaciones culturales también. Que por favor que reflexione sobre lo que España ha sido y lo que ha hecho. Porque de verdad te lo digo, no somos todavía conscientes de eso. Y te aseguro que fuera jamás nos lo van a decir y lo van a negar o lo van a minimizar. Por eso, yo qué sé, lo típico, ¿no? Es como ahora España queda fuera del Tratado este de Defensa Europeo. ¿Por qué? Somos un país de casi 50 millones de habitantes, con un idioma que es el segundo nativo del planeta, con una situación geoestratégica fundamental, esencial, central. Estamos al borde de África, frontera con Europa, con los Pirineos. Tenemos al mundo árabe y Asia Occidental cerca nuestra por el Mediterráneo. Tenemos relación cultural con Grecia y con Roma, es decir, con Italia. Y luego tenemos todo el mundo que habla español e incluso portugués, que es un idioma muy cercano al nuestro, que son casi 900 millones de personas en todo el planeta. Y nos dejan siempre fuera. ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay gente de fuera que sí sabe lo que hemos sido y no quiere que volvamos a ser algo parecido. Es imposible volver a ser lo que fuimos. Pero tú imagínate todo el mundo hispanoluso, iberófono,
siendo algo fuerte otra vez. Por eso no interesa, insisto, no interesa que reflexionemos sobre lo que fuimos. Y por eso no se nos tiene en cuenta en los análisis. Y por eso a mí me hace gracia, lo siento si hay algún holandés que me vea, pero la historia de Holanda y la historia de España no tienen ni punto de comparación. La historia de Holanda es pues un capítulo breve del concierto de las naciones en la historia. España es 3 tomos de historia del mundo. Espectacular. ¿Y en qué se ha quedado España? ¿Qué papel tenemos ahora mismo en el mundo? No es santo de mi devoción Pedro Sánchez, le he criticado mucho, yo creo que es un trilero, es un tío que solo piensa en su supervivencia política, pero hay que decir que la imagen de España con su oposición, es verdad que ha retomado no a la guerra de Zapatero porque le interesa mantenerse en el poder y que por el tema Coldo no vaya a prisión. Yo lo tengo clarísimo. Es una estrategia política realmente. Sí, claro, pero cuando un líder político hace una estrategia, muchas veces las consecuencias de lo que hace son geopolíticas, ¿no? le desbordan. O sea, es como decir, la diferencia en filosofía se habla entre finis operis y finis operantis. Es decir, el fin buscado por el actor y el fin consecuencia de la acción del actor, que no tiene nada que ver. En este caso, pues el prestigio y la imagen de España se ha relanzado en prácticamente todo el mundo con esto que ha hecho Pedro Sánchez. Que probablemente tampoco era su objetivo. No lo sé. Yo creo que está bien asesorado, siempre lo digo. Yo creo que está bien asesorado desde dentro y desde fuera de España. Probablemente incluso desde Estados Unidos, desde el ámbito del Partido Demócrata, etc. Porque ahora vienen las midterms y si los demócratas ganan, Trump teme un impeachment. Y cuidado, que yo no creo que los demócratas vayan a cambiar en su estrategia imperialista internacional. Acuérdate que Biden estaba muy interesado en la guerra contra Rusia en Ucrania. Seguramente volveremos a eso. Es un papel en el que está más cómodo el PSOE. Pero es verdad que la imagen de España en eso que se llama sur global, por ejemplo, pero también en muchos países de Europa, Meloni le ha seguido, luego parece que Macron e incluso Merz, que estaba al principio muy por la labor de sanciones comerciales de Estados Unidos a España, pues se ha unido más o menos. No le está cogiendo las llamadas de teléfono Sánchez a Merz, lo ha trascendido. Pues han relanzado nuestra imagen de una manera muy positiva, como en plan, oye, tenemos voz propia. Eso es algo inaudito. O sea, yo a veces me he preguntado, ¿cuánto tiempo lleva España sin tener una política exterior propia? Yo casi a veces, medio en broma, medio en serio, digo que desde el siglo XIX, desde el asesinato de Prim, que todavía no se sabe quién lo mató. Entonces, oye, que un trilero horripilante como Pedro Sánchez haya conseguido eso, pues nos tiene que invitar a reflexionar. Porque es positivo que nuestra imagen en el mundo sea positiva. Y más cuando estamos protestando contra un ataque que puede llevar a unas consecuencias bélicas mucho mayores a nivel global. Y hay que tener en cuenta que en breve, en unas semanas, Felipe VI y Pedro Sánchez van a visitar a Xi Jinping a China. A España le interesa mucho llevarse bien con China. Aquí hay muchas inversiones chinas. Hay polígonos enteros con almacenes que están en propiedad de los chinos. Y si China va a ser el país del futuro, España no puede quedarse fuera de ahí. Aparte, hay que recordar una cosa. España está en la OTAN. ¿Pero la OTAN nos va a proteger en una guerra contra Marruecos si invaden Ceuta y Melilla? No, porque no está en el tratado. No, porque no está en el tratado. Canarias sí, pero Ceuta y Melilla no. Entonces, que tengamos también esto en cuenta. Eso realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando lo firmaron. Yo creo que sí tiene sentido porque se buscaba... Estados Unidos apoyó a Marruecos cuando ocurrió la Marcha Verde. La Marcha Verde estuvo también organizada por la CIA y por Kissinger. Y fue un acto de invasión a una provincia española, el Sáhara Español, donde además se cometió el exterminio de población saharaui, que eran españoles, con DNI español. Entonces, y además España entró en la OTAN porque según José Manuel Otero Novas, que fue ministro de la UCD con Adolfo Suárez, dijo que Estados Unidos le dijo a España, o entras en la OTAN, nos quitamos las Islas Canarias. En aquel momento estaba el MPAYAC, que era un grupo terrorista independentista canario, funcionando en las islas. Ubillo era su líder, que acabó... le hicieron un atentado en Argelia a los servicios secretos, creo que no sé de dónde serían, y acabó sus días fatal. Pero si no hubiéramos entrado en la OTAN, no hubiéramos perdido Canarias. O sea, es una espada de Damocles la OTAN sobre nosotros. La OTAN es un club complicado porque es, entre comillas, fácil entrar. Son como las sectas. Pero luego es muy complicado salir. Sí, me permites la
la conexión, como en algunos países, ¿no? Que te vienen a tu negocio y te dicen, oye, paga esto por protección y si no pagas, son ellos los que te van a atacar, ¿no? Sí, es como pagar la protección contra ellos. Como la mafia. Como la mafia. Bueno, esto se ve en el Padrino 2. Pues así se hizo fuerte Corleone, copiando a otros que atentaban contra sus intereses en un momento dado. Pues así funciona también la geopolítica a veces, como una cosa mafiosa. Entonces, claro, yo lo que quiero decir es que la gente piense qué fuimos y también por qué estamos como estamos. Que a veces tampoco se piensa mucho sobre eso. Y claro, el hecho de que un presidente del gobierno que estaba en las últimas a nivel electoral, pues haya conseguido lo que ha conseguido, pues primero da cuenta de que el tío tonto no es, que su partido está lleno de gente muy capaz, el PSOE, hay que reconocerlo. Y en tercer lugar, también otra cosa importante, y es que todavía incluso España puede iniciar campañas que internacionalmente otros pueden seguir. Meloni, que ideológicamente nada tiene que ver con Sánchez, también ha dicho, nosotros, Italia, no va a mandar tropas a Irán, ni vamos a taponar el estrecho de Hormuz. Macron ha dicho que tampoco. Claro, que Trump está desesperado porque ha dicho, necesitamos la ayuda de otros, de China también, para desatascar el estrecho de Hormuz. China ha dicho que ahí te quedas. Entonces, ahí cuidado porque se está viendo debilidad. Estados Unidos, bueno, ahora voy con Estados Unidos porque si no, no sigo el hilo. La cuestión es que España tiene todavía capacidad para que otras naciones europeas importantes, incluso que tienen mayor presencia en organismos internacionales que nosotros, nos puedan seguir. Oye, eso es muy positivo. Entonces, la cuestión es, ¿qué más nos da qué presidente del gobierno ha hecho esto y qué ideología tenga? Si es algo positivo para la nación, adoptémoslo y defendámoslo. Lo que no podemos hacer es, por sectarismo ideológico y por cortedad de miras, rechazar algo que haya hecho este señor porque tenga X ideología. Como los progres cuando rechazan algo que ha hecho Franco, o viceversa, cuando los de derechas rechazan algo que ha hecho un tío progresista porque es positivo. Pues esto es igual. De la misma manera en que yo le pido a la gente que reflexione sobre lo que hemos sido, porque no somos conscientes de lo que hemos sido, que la gente piense en una cosa, en los grandes trances históricos de la historia de España, siempre, siempre, siempre hemos estado solos. Siempre hemos estado solos. Y o hemos fracasado o hemos triunfado. Y hemos salido del atolladero. Pero siempre hemos estado solos. Si ocurriese lo de Ceuta y Melilla, yo creo que estaríamos solos. Nadie movería un dedo, ¿no? No. Es más, si se moviesen dedos, a lo mejor son dedos que ni esperábamos. Sí. Igual sea China o alguna cosa así, ¿no? Lo que sé, pienso en... Imagínate que Argelia nos ayuda. Argelia odia a Marruecos. Bueno, toda África odia a Marruecos. Todo el mundo árabe odia a Marruecos. Bueno, esto va de la mano con otra que tengo apuntada, que es España-Marruecos. Hoy por hoy España, pero es verdad que el lobby marroquí en España es muy potente. Pero hoy por hoy Marruecos no tiene posibilidad de ganarnos en una guerra y lo saben. Pero están creciendo para poder ser poderosos. Pero claro, ten en cuenta que Marruecos es el único país del mundo cuya constitución no delimita su territorio a nivel de fronteras. ¿Y eso qué implica? Que ellos piensan que pueden expandirse para construir el Gran Marruecos sin ningún tipo de problema, porque su constitución lo permite. Ahora, España y los países africanos que tienen frontera con Marruecos se dejarían. ¿Tú crees que Argelia, Mauritania o Mali podrían tolerar que Marruecos se convirtiera en una potencia imperialista depredadora en la región de África noroccidental? ¿Y qué harían Rusia y China al respecto? ¿Y Estados Unidos? O sea, es que cuidado porque... Te digo la última. Va. ¿España o Israel? En algunas cosas Israel y en otras España. ¿Y si tuvieses que quedarte con uno? Yo España. O sea, no, pero quedarte a nivel de quien tiene más poder. A ver, ahora mismo yo creo que a nivel Israel tiene controlado a Estados Unidos y Estados Unidos controla a Israel, con lo cual Israel en ese sentido es más poderoso que España. Quiero recordar a la gente que en su perfil de Twitter el hijo de Netanyahu llamó a Marruecos a invadir Ceuta y Melilla.
Y quiero recordar que en España existen lobbies israelíes como ACOM, que se dedica a extorsionar y denunciar a personas que supuestamente son antisemitas. Pero claro, un lobby que sigue intereses extranjeros de otro país como Israel, ¿en qué beneficia eso a España? Y luego además hay que contar con otra cuestión con respecto a Israel, y es que apoyó a Puigdemont. Y el partido, no sé si llamarlo extrema derecha, pero bueno, Alianza Catalana de Silvia Orriols ha tomado partido por Israel. Y se sabe que hay grupos israelitas que apoyan el secesionismo catalán. O sea, quiero decir, yo no tengo nada en contra de Israel a priori. Nunca he tenido nada contra los judíos. Es verdad que después del caso Epstein y del genocidio en Gaza, pues dices, oye, esta gente, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa por la cabeza? Pero no me gusta que ningún país, sea el que sea, a España le diga lo que tiene que hacer. Yo creo que nosotros tenemos que ser dueños de nuestro propio destino en la medida en que podamos, si es que se puede en todo. Sí. Y evidentemente ni Francia, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni Marruecos, ni Israel nos tienen que decir lo que tenemos que hacer con nuestro pueblo, con nuestra historia, con nuestro patrimonio histórico y con nuestra gente y con nuestra economía. Y evidentemente si Israel puede apoyar en algún momento el secesionismo catalán, pues bueno, pues no sé, pero cada vez más gente está reconociendo Palestina. Que no, Palestina no existe. Yo, bueno, sí, pero cada vez más países reconocen el Estado palestino, que es la Autoridad Nacional de Cisjordania y Gaza. Entonces, volvemos a Pedro Sánchez. Sí, es lo peor. Pedro Sánchez es lo peor, es un trilero. Pero ha tenido un movimiento que diplomáticamente hablando, fíjate, incluso yo creo que el no crecimiento excesivo de Vox y del PP en Castilla y León y el que el PSOE se haya mantenido muy bien en la comunidad autónoma, que es una comunidad autónoma muy difícil de gestionar porque, fíjate, han tenido representación Unión del Pueblo Leonés por Ávila y Soria ya. O sea, el voto está disperso y ya no regionalizado, sino provincializado en Castilla y León, que es una comunidad autónoma que tiene 3 millones de habitantes y es más extensa que Portugal. Un desastre. Castilla y León es un desastre. Es muy triste. Pues yo vivo allí, yo vivo en Salamanca, es un lugar precioso. Pero, insisto, el apoyo al sionismo, a la derechita valiente, no le renta. No le renta. Pero, claro, cuando o sea, decir, es que es muy. Deber favores y tener pactos con ciertos diablos, cuidado. Israel es un país muy poderoso, aspira a ser más poderoso, pero España tiene una cosa que no tiene Israel. España tiene que no es ninguna gilipollez, un idioma hablado por 600 millones de personas. Eso no lo tiene Israel. Un idioma que además se habla en Estados Unidos, cada vez más. En Canadá también. Y además es un idioma que con el portugués tiene intercomprensión mutua, la iberofonía. Eso no lo tiene Israel. ¿Cuánta gente habla hebreo? Muy poca gente. Y es más, el sefardí es español. Totalmente inteligible por nosotros. Y además, nosotros tenemos otra cosa. Y es que con lo que ha pasado con Pedro Sánchez de Israel, tenemos un prestigio en el sur global que Israel no lo tiene. Así que, aunque ellos tengan bombas atómicas y tengan al imperio de su parte, nosotros, que siempre hemos sido solos contra todo y contra todos, nos defenderemos. El vídeo que acabas de ver es un fragmento de un podcast completo. Si quieres ver el podcast completo, puedes hacerlo haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción o bien haciendo clic en el elemento que aparece al lado mío. Si te ha parecido interesante este fragmento, no dudes en dejar un like ni en suscribirte al canal. Soy Adrián Sáenz y nos vemos en la próxima.